Buenos días a todos. Un momento que me han dejado aquí los 3 micros y se acopla esto. Bien, qué bueno que podemos estar un domingo más, todos juntos para alabar al Señor, ¿verdad? Y qué bueno que estamos todos los de la excursión de ayer, que no hay bajas. Hay veces que hacemos excursiones y al día siguiente no viene nadie al culto. Pero hoy estamos todos. Gloria a Dios. Bienvenidos. Vamos a tener una lectura en el Salmo 103. Es un salmo que la Biblia lo titula Alabanza por las bendiciones de Dios. Es un salmo de David en el que él alaba todas esas bendiciones que el Señor le daba. Y dice así: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Tenemos muchos beneficios de parte de Dios, ¿verdad? El Señor nos beneficia cada día, y a partir de aquí David empieza a enumerar esos beneficios y dice: Él es quien perdona todas tus iniquidades. El Señor nos perdona siempre que nos arrepintamos, ¿verdad? Pero el Señor nos perdona todas nuestras iniquidades. El que sana todas tus dolencias. Sana nuestras dolencias el Señor, ¿verdad? El que rescata del hoyo tu vida. El Señor nos ha rescatado. El que te corona de favores y misericordias. Él nos llena cada día de favores. Él nos cuida. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia. A veces tratamos de hacer justicia nosotros, pero la justicia verdadera, la justicia que restaura, es la justicia del Señor, y Él la hace cada día. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. A veces nos centramos más en el juicio, pero dice aquí el salmista que el Señor es lento para la ira y grande en misericordia. La misericordia de Dios está por encima de todo. La misericordia de Dios está por encima del juicio. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. Es decir, Él no ha actuado con nosotros fijándose en lo que nosotros hacíamos, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, ¿verdad? El Señor no los ha tenido en cuenta. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuánto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Aquí nos recuerda que los que tememos al Señor somos sus hijos, y como a hijos nos cuida, como a hijos nos guarda, como a hijos nos protege. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre, como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. Siempre la misericordia de Dios siempre está presente en nuestras vidas. Y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Bendecid al Señor, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad.
¿Quiénes son sus ministros? Los que hacemos su voluntad. Bendecid a Jehová, vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. Es un salmo precioso que nos recuerda todos los beneficios del Señor en nuestro favor, que Él no tiene en cuenta nuestras iniquidades. Él nos ama sobre todas las cosas. Seamos como seamos, hagamos como hagamos, el amor de Dios y la misericordia de Dios está siempre por encima de todo. Vamos a darle gracias. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de ella tú nos recuerdas ese amor incondicional que tuviste, que tienes y que tendrás sobre cada uno de nosotros. Ese amor que hizo que enviases a tu Hijo Jesucristo, que era el único que podía salvarnos. Te damos gracias, Dios mío, por ello, por tantos beneficios como tú nos das, Señor. Señor, queremos comportarnos como si fuésemos merecedores de ello, aunque sabemos que no lo somos. Ayúdanos cada día a ser más parecidos a ti, a serte más fieles, a reflejarte de una forma más fidedigna, a ser esos testigos que tú quieres que seamos en cualquier lugar que estemos, Señor. Ponemos nuestras vidas en tus manos y ponemos este tiempo, este culto, porque para ti lo hacemos. Recibe este culto como alabanza y adoración hacia ti, Señor. En tus manos lo ponemos todo. Toma el control de todo lo que aquí se va a hacer, porque para ti es. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a alabar a nuestro Dios. Amén. Sí, aleluya. Buenos días. Nos ponemos de pie. Pues mira, hoy en la escuela dominical estábamos dando también de amar al amigo. Amar al amigo. Estábamos hablando de Jonathan y David. Su padre era Saúl de Jonathan y cuando él muriera tenía que ser el sucesor Jonathan. Pero Jonathan dijo que David era elegido por Dios. Saúl quería matar a David y le dijo Jonathan, el hijo, al padre: vas a cometer pecado porque él no ha hecho nada. Tienen un amor muy grande el uno con el otro. Mira si tenían amor, que Saúl y Jonathan murieron luchando. Y Jonathan tenía un hermano que estaba tullido y fue a buscarlo porque no tenía nadie para cuidarlo. Amén. Así que me gusta mucho el amor que nos tiene el Señor hacia nosotros, que nos ama tal y como somos. A lo mejor a nosotros, pues, de la persona no nos agrada, pues a lo mejor su forma de ser, o a lo mejor, ¿vale? Pero el Señor nos ama tal y como somos. Así que vamos a amar como el Señor ama, sin mirar la persona y la condición ni la forma de ser ni nada. En Proverbios 17 y 17 dice que tenemos que amar al amigo. A mí me encanta. Así que vamos a pensar en esta mañana: ¿qué amigo? ¿A qué amigo tenemos que amar? ¿Y de qué manera tenemos que amar? Yo pienso como el Señor me ama a mí. Así tenemos que amar al amigo y a la persona que tenemos
Así que vamos a darnos un abrazo y a decirnos te amo con el amor del Señor. Aleluya. Amén. Aleluya. Como siempre digo, el que quiera cerrar los ojos que los cierre, somos libres. Porque yo lo diga, si no os apetece o no lo sentís, no lo hagáis. Pero yo, ahora en este momento, voy a imaginar si viera el rostro del Señor ahora mismo. Voy a imaginar caminándome con el Señor. Voy a imaginar lo
que sentiría mi corazón si el Señor estuviera aquí. Está, pero vale que yo lo viera, de verlo. Voy a imaginar si ahora en este momento viéramos cara a cara al Señor. Así que vamos a imaginarnos si viéramos ahora el rostro del Señor ahora mismo. Lo vamos a ver un día allá en el cielo. Vamos a verlo cara a cara. ¿Qué vas a sentir cuando lo veas? ¿Caerás de rodillas? ¿Te quedarás de pie? ¿Qué vas a sentir? Amén. Vamos a imaginar. Aleluya. Así es, Jesús. Gracias, Jesús. Solo me imagino lo que será caminar junto a ti. Solo me imagino lo que será ver tu rostro tal cual es. Solo me imagino. Solo me imagino. Rodeado de tu gloria, que sentirá mi corazón. Danzaré en tu presencia, o en inquietud me quedaré, o de pie ante tu gloria, o de rodillas yo caeré. Cantaré aleluya, o sin me hablar me quedaré. Solo me imagino. Solo me imagino. Oh Señor, Solo me imagino. así es, Jesús. Lo que ¿Qué será? caminar junto a ti. ¿Imagináis caminando de la mano del Señor? Lo que será ver tu rostro tal cual es. Así es, Jesús. Veremos tu rostro real como tú eres, Señor. Aleluya. Aleluya. Solo me imagino. Aleluya. Santo eres tú, Jesús. Rodeado de tu gloria. Rodeado De tu gloria, que sentirá mi corazón. Danzaré en tu presencia, y en quietud me quedaré, o de pie ante tu gloria, o de rodillas yo caeré. Cantaré aleluya, o sin me hablar me quedaré. Solo me imagino. Solo me imagino. Oh Señor. Solo me imagino cuando adorar será lo que haga por la eternidad. Solo imaginar que vamos a adorar al Señor por toda la eternidad. Empecemos aquí a adorar al Señor. Empecemos aquí. Oh, gracias, Jesús. Yo no sé lo que sentirá mi corazón. No sé si danzaré. No lo sé, Señor, lo que haré. No lo sé, Señor. Oh, santo eres
caerás de rodillas a sus pies, te quedarás de pie, te quedarás sin habla. ¿Qué imaginas? ¿Qué sentirá tu corazón al ver el rostro del Señor cara a cara? Oh Señor, maravilloso eres tú, Señor. Queremos, Padre, Señor, que llegue ese día, Señor, de ver tu cara, Señor, tal como tú eres, no como lo pintan, Señor, no como te pintan, sino ver realmente como tú eres, Señor. ¿Qué haremos, Señor? ¿Nos derribaremos delante de ti? ¿Nos quedaremos mudos al verte, Señor? ¿O nos quedaremos de pie inmóviles sin saber qué hacer? Oh Jesús, maravilloso eres tú, Señor. Tú eres grande, Señor. Estaremos rodeados de tu gloria, Señor. Oh Jesús, gracias, Padre, porque tú has ido a preparar morada, Señor. Tú has ido a preparar morada para nosotros. Gracias, Jesús, porque tú nos tienes a cada uno nuestro lugar. Tú tienes nuestras coronas, Señor. Pero ahí arriba los ángeles te cantan: santo, 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 santo es el Señor, y arrojan las coronas. Oh Señor, me imagino, Señor, solo me imagino, Señor, pero aún será mucho más, Señor. Será mucho más, Señor, lo que tienes preparado para nosotros, Señor. Gracias, Jesús. Gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Solo me imagino, sí, Jesús, solo me imagino, solo me imagino, Señor, solo me imagino, solo me imagino. Aleluya. Ahora con este mismo espíritu podemos pasar hacia adelante a depositar nuestras ofrendas y diezmos, porque todo cuanto tenemos, todo es de Él y para Él. Nada es nuestro. Nada es nuestro, es de Él, y le damos un poquito de lo que Él nos da. Aleluya. Así que vamos a pasar hacia adelante y vamos a depositar nuestras ofrendas y diezmos. Aleluya. Vale. Aleluya. Y sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús te adoro.
hiciste en mí. Aleluya. Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Amén, amén, amén. Claudio, das gracias por las ofrendas. Amén, amén. Aleluya. ¿Podéis tomar asiento? Vamos a tener ahora el tiempo de la cena del Señor. Antes quería recordar que ayer tuvimos una excursión, pasamos un buen tiempo, pasamos un tiempo de compañerismo, nos relacionamos un poco más. Yo os invito a que otro día vengáis todos, porque es un tiempo edificante de verdad, ¿no? Aunque después tuvimos un senderismo que a algunos pues no les gustó a todos, ¿verdad? Dice Diego que la subida fue liviana, la vuelta. Le dimos la vuelta a todas las pistas de esquí por fuera. La verdad que fue un poco largo. Estábamos en medio de una ventisca a 4 grados bajo cero. Cuando subíamos la montaña, el aire frío quemaba los pulmones. Fue un poco duro, pero ¿sabéis qué? De todo sacamos enseñanzas. Cuando íbamos andando, íbamos por un camino desconocido, ¿no? Íbamos siguiendo las huellas de los que iban delante y pisando en las mismas huellas, porque si no te hundías demasiado, y eso facilitaba el andar. Si pisabas en las huellas del que iba delante, andabas de una forma más fácil, ¿no? Con menos esfuerzo. Y eso me recordaba el seguir las huellas de Jesús, ¿verdad? Seguir el camino de Jesús. Él nos marca un camino. Dice que el yugo, la carga es ligera, el yugo es fácil de llevar si seguimos sus instrucciones, si seguimos su camino. Y así lo pudimos experimentar en la nieve. Y luego cuando estábamos subiendo en la parte más dura del recorrido, yo me acordaba del camino al Calvario. Nosotros estábamos subiendo y quejándonos porque la verdad era muy duro, pero ¿cómo tuvo que ser de duro para el Señor? Seguro que ni comparación con lo que nosotros estábamos haciendo. Fue un camino muy duro lo que pasó el Señor por cada uno de nosotros, y Él no tenía ninguna necesidad de hacerlo. Lo hizo por amor a nosotros. Y ahora a nosotros nos corresponde devolver ese amor. ¿Cómo? Con nuestras obras, con nuestros hechos, con nuestra conducta, con nuestro copiarle a Él, con nuestro imitarle a Él. Cuando iba en el autobús estaba leyendo un salmo, que es el Salmo 103, que lo he leído al principio. El Salmo 103, en el versículo 18, si lo puede poner Rafa, Salmo 103, versículo 18, dice: sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Los que guardan su pacto y se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Parece una redundancia, porque dice poner por obra los mandamientos. Un mandamiento es un mandato, no hay duda de que hay que ponerlo por obra. Y entonces me dio por buscarlo en la Biblia, esa frase, ponerlos por obra. Lo podéis hacer en vuestros móviles. Salen un montón de citas en las que Dios dice a su pueblo poner los mandamientos por obra. Solo en Deuteronomio sale 11 veces. En Deuteronomio solo sale 11 veces poner los mandamientos por obra. En los primeros libros de la Biblia sale más de 30 veces. Y yo pensaba, tan dura tenían la cabeza los israelitas que una cosa que es un mandato de Dios, que además se llama así, los mandamientos de Dios,
Dios tiene que decir que hay que ponerlos por obra. ¿Para qué lo manda si no hay que ponerlo por obra? ¿Para que conozcamos la teoría solo? ¿Para que conozcamos las Escrituras? No nos sirve de nada conocer las Escrituras si no la ponemos por obra. No nos sirve de nada. Las Escrituras tenemos que conocerlas, por eso tenemos que venir a la escuela bíblica y por eso tenemos que estudiar cada día la palabra. Tenemos que conocer la Escritura, pero no para tener conocimiento, no para que se nos hinche la cabeza. Tenemos que conocer la Escritura para ponerla por obra. Y por eso insiste tanto. Insiste el Señor desde el principio de la Biblia, en un montón de libros. Tengo aquí la lista que me he anotado, no la voy a leer. Pero lo podéis poner en vuestro buscador, en la aplicación de la Biblia, poner por obra. Y veréis la cantidad de textos que salen refiriéndose a los mandamientos, refiriéndose a los estatutos y refiriéndose a las Escrituras. Poner por obra las Escrituras. Para eso necesitamos conocerlas. Necesitamos conocer las Escrituras. Necesitamos ser fieles a su palabra. No solo enseñar, sino practicar. A veces se nos hincha la boca diciendo que somos siervos de Dios. Decimos, somos siervos de Dios. El siervo sirve. El siervo sirve. Si no, no te llames siervo. Eso es así. Y el mayor ejemplo de servicio lo dio el Señor, sin tener ninguna necesidad, repito, de hacerlo. El mayor ejemplo lo dio el Señor, lo dio Jesús, sin tener ninguna necesidad. Se dio por entero, por cada uno de nosotros. Y no miró el dolor, no miró lo que le costaba, no miró horarios, no miró nada. Se dio por entero hasta que completó la obra. Y ese es nuestro ejemplo, no es otro. No tenemos que fijarnos en otras personas, en lo que hacen otras personas. Tenemos que fijarnos en lo que el Maestro hizo, que se dio por entero por cada uno de nosotros. No puso ninguna excusa. Le dolía tanto que dijo, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero sobre todas las cosas, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad, sobre todas las cosas, hágase tu voluntad, no la mía. Pero muchas veces nos llamamos siervos, muchas veces queremos que se haga nuestra voluntad en lugar de la voluntad de Dios. Ahora vamos a recordar, como dice el texto que vamos a leer, vamos a recordar ese sacrificio. ¿Será que se nos olvida? Jesús decía, cada vez que os reunáis, recordarlo, haced esto en memoria mía. ¿Será que se nos olvida? ¿Será que se nos olvida también que los mandamientos son para cumplirlo? Que la misma palabra indica mandamiento, mandato. ¿Será que nos quedamos muchas veces con la teoría? Bien, vamos a leer en 1 Corintios 11 a partir del 23. Voy a pedir a Anthony y a Wellington, por favor, que me ayudéis. Vamos a leer en 1 Corintios capítulo 11 a partir del versículo 23. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Recordarlo, está diciendo el Señor, recordar lo que he hecho. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. No podemos olvidarlo. ¿Quieres dar gracias, Antonio? Gracias, Señor, por permitirnos estar aquí este domingo con nuestros hermanos. Gracias, Señor, por este momento. Amén. Amén. Amén.
monte Calvario estaba una cruz, emblema de ofrenda y dolor. Yo amo esa cruz donde murió Jesús para salvar al mil pecador. Hoy yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Comamos. Señor, te damos gracias por la sangre que derramaste en la cruz. Esta misma sangre, Señor, que ha puesto orden en nuestro caos. Gracias, Señor, por tu sacrificio de amor a punto de entregarse por nosotros, Señor. Te damos las gracias. Regresamos por este amor tan grande, tan maravilloso, Señor. Sí, Jesús. Te damos las gracias. Sí, Jesús. Aleluya. Amén. Y aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, pues en ella llevó el Cordero de Dios de mi alma la condenación. Hoy yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos
de haber cenado diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Bebamos. Siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será, y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará, mi corona Jesús me dará. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Señor, te damos muchas gracias de nuevo por ese sacrificio inmerecido en favor de cada uno de nosotros, Señor. Sabemos que no lo merecíamos, Señor, pero queremos comportarnos como si lo mereciésemos. Queremos ser ejemplo, queremos ser testigos, queremos hacer tu voluntad en todo momento, queremos poner tu palabra por obra, Señor. Gracias, Dios mío, por tantos beneficios que hemos recibido a través de tu sacrificio, Señor. Que sepamos administrarlos y que sepamos enseñarlos a otros para que ellos también puedan beneficiarse de ello. Ponemos nuestras vidas en tus manos y te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, esta mañana veíamos en la escuela bíblica que muchas veces en la palabra se repiten muchas cosas. La palabra repite lo que necesitamos recordar. Hay muchas enseñanzas que se repiten constantemente en la palabra. Una de ellas es esta, la que hemos visto. El poner por obra las Escrituras. Y os invito a que lo busquéis. Y otra que se repite mucho es la de ser testigos. Y en el ser testigos viene también el dar testimonio de las cosas que Dios hace. Voy a invitar a Susana, que quería contarnos un testimonio de algo que el Señor ha hecho en la vida de su familia. Es bueno que compartamos. El Señor todos los días hace cosas en cada uno de nosotros. Todos los días hace milagros. Todos los días nos demuestra su amor, su cuidado, su protección, su provisión. Y es bueno que lo compartamos con la iglesia para el crecimiento mutuo, ¿verdad? No te preocupes, sube aquí. Buenos días. Bueno, hola. Bueno, es así. Mi abuela toda vida tuve problema de corazón, pero hace 2 años que estoy aquí y hace más de 2 años que no la veo. Y nos hablado por WhatsApp y ella me dijo que estaba muchísimo preocupada porque el médico le dijo que estaba con un problema grave. Y ella estaba con miedo de morir y no me ver. Entonces, yo estaba desde aquí orando por ella, pidiendo al Señor misericordia. Y nuestros parientes también ahí. Y solo que hace tiempo también que ella no ve mi madre, mis tíos, porque ella vive, por ejemplo, mi madre vive en Valencia y ella, por ejemplo, en Andalucía, ¿sabes? La distancia. Y estábamos todos preocupados. Y el Señor ha puesto las manos y ella ha repetido el examen
que el médico dijo que ella estaba con soplo de corazón, pero que estaba muy grave. Y cuando has hecho otra vez el examen, y el médico dijo que no tenía nada, solo un pequeño hueco. Y dijo que era el remedio por la tensión que estaba haciendo mal, pero no, yo creo que es la mano de Dios. Y yo quiero glorificar porque yo dijo al Señor que iba a contar el testimonio, mesmo con vergüenza. Bueno. Amén. Amén. El Señor es bueno, ¿verdad? Y nos muestra su misericordia, como hemos leído antes en el Salmo 103, cada día, ¿verdad? Bien, voy a invitar a Wellington. Los niños salen a su clase. Wellington se queda. Él va a traer la palabra. Vamos a empezar una serie en Colosenses, ¿correcto? Vamos a empezar una serie de enseñanzas en Colosenses. Tenemos todos que estudiar la palabra en nuestra casa, pero aquí en la iglesia vamos también a llevar una serie de enseñanzas a través de primero de Colosenses y luego de otros libros para no saltarnos enseñanzas y para aprender a profundizar en las Escrituras. Él va a empezar, luego seguirá Yesley y luego continuaré yo hasta completar el libro de Colosenses y luego seguiremos con otros libros, ¿de acuerdo? Pues adelante. Buenos días. Gracia y paz a vosotros y vosotras todas. Ya echaba de menos a compartir historias. Sabéis ya que a mí me encanta compartir historias. Los que estáis aquí ya hace más tiempo, ya sabéis que me encanta contar las historias de Jesús y sus encuentros, ¿no? Pero ahora vamos a salir un poquito de Jesús y vamos a entrar en Pablo. Vamos a hablar un poco de qué sucedió con estos primeros discípulos que conocieron al Señor en el primer momento de la historia de la iglesia. Bueno, a mí me gustó muchísimo una alabanza que hemos cantado un poquito antes y una estrofa, una palabra que decía: pusiste en orden todo el caos, ¿no? Hemos cantado eso, ¿os acordáis? Pusiste en orden todo el caos. Imagínense que todo en el universo era un caos. Dice la palabra que Dios creó el mundo, creó el universo. De veras, la palabra universo quiere decir una palabra. Universo. Una palabra. Dios creó el universo con una palabra. Dios creó el universo con una palabra. Universo. Y este universo se puso en caos. Se puso una confusión, un revolú. Y para poner todo en orden, otra vez. La palabra orden en la Biblia es cosmos. La misma palabra cuando miramos las estrellas y sabemos dónde están cada una de ellas, no se caen. A veces hay unas que quieren caerse y se mueven del lugar, ¿no? Y le llamamos como estrellas calientes o estrellas que caen o estrellas que se mueven, pero están ahí. ¿Quién las sostiene en el aire? ¿Quién dice? ¿Quién firma la hora que sale la luna? ¿Quién firma la hora que sale el sol? ¿Quién sostiene la tierra en su lugar? Dios y su palabra. Dios y el cosmos, el orden. El orden. Todo lo que
podemos ver y todo lo que no podemos ver. Hay otro mundo que nosotros no podemos ver. Un mundo más allá del ojo. ¿Quién pone en orden todas esas cosas? Dios y su palabra. Entonces les quiero, quizás empezamos hoy un viaje por este libro, por esta carta de Pablo a una iglesia pequeña quizás como esta, que se reunía en una ciudad, un pueblo no tan importante, que perdió su gloria porque otras ciudades más grandes, más importantes, le quitaron el lugar, le quitaron el honor. Pero una iglesia que se reunía en un pueblo llamado Colosas. Y a este pueblo, sin mucha importancia, a este pueblo, sin mucho conocimiento, Pablo, el apóstol, trataremos un poquito más de explicar este término en un rato. Ya les explico mejor qué quiere decir Pablo el apóstol. Pero que fue quizás una de las personas más importantes de la Biblia, porque más de la mitad del Nuevo Testamento fue escrita por él. A esta pequeña iglesia que se reunía en este pueblo llamado Colosas, Pablo les escribe quizás uno de los libros más profundos del Nuevo Testamento y de toda la Biblia, porque esta carta, este pequeño correo, nos enseña a Cristo, el Cristo cósmico, el Cristo que pone en orden todas las cosas, el Cristo que todo por Él ha sido creado, para Él, por Él y por Él, con el poder de su palabra. A esta pequeña gente que eran conocida como gente del camino, era así que se llamaba las primeras personas que conocieron y que escucharon la historia de Jesús. Así como les compartí varias veces la historia de Jesús y que contaba las historias, así era en el principio. Los primeros que escucharon la historia creían en el Señor y contaban las historias que sucedieron con Jesús a otras personas. Y toda esta noticia se fue desde una pequeña provincia en Galilea, en Judea, y se fue hasta cruzar el Mediterráneo. Estamos aquí a una punta del Mediterráneo, ¿no? Pero esta noticia llegó hasta la otra punta del Mediterráneo. Y cuando Pablo le escribe esta carta, Pablo no conoció personalmente a los creyentes que estaban en Colosas, pero les escribe desde una casa de custodia, porque Pablo entonces estaba ahí no porque hubiera hecho algo malo o porque él hubiera cometido algún delito o algún crimen. El crimen que Pablo ha hecho fue predicar la palabra. Entonces le metieron a cárcel y era una especie de estaba como una semiprisión, porque él había veces que podía salir y había veces que él podía recibir visitas. Y en una de esas visitas entonces Pablo recibe algunos enviados de las primeras iglesias que estaban surgiendo en la región, ya cruzando el Mediterráneo. En esta región entonces Pablo recibe noticias de escuchar, porque Pablo no conocía a estos hermanos. Entonces Pablo les presenta este Jesús que cambió el orden del universo, este Jesús que le dio un choque de mundos. Y de hecho la palabra mundo en la Biblia también es cosmos. Entonces la palabra mundo, cuando dice que Dios amó al mundo de tal manera, la palabra ahí es cosmos, mundo. Y también cosmos, ¿de dónde viene la palabra cosmético? A la gente que se pinta, es también la palabra cosmos, la palabra que está todo el orden de toda la creación, de todo que está en su lugar, hubo que ver o tiene que ver
con esta naturaleza de Jesús, el Hijo de Dios, la palabra de Dios, aquel que creó todo lo que hay con solamente una palabra. Entonces les invito a que abráis vuestras Biblias en Colosenses capítulo 1. Tendremos una serie por lo menos de 3 o 4 domingos en este capítulo 1 de Colosenses. Y hoy nada más les voy a dar un trasfondo de esta historia, dónde pasó y por qué pasó. Vamos a ver por qué Pablo escribió y a quién Pablo escribió, ¿vale? Entonces leamos Colosenses 1, del versículo 1 hasta el 8. ¿Vale? Empecemos. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bueno, empecemos aquí, pero antes quisiéramos que orásemos para que el Señor nos hablara, así como le habló a los primeros creyentes a través de esta carta que Pablo escribió desde hace tantos años, que esta misma carta nos siga hablando a nuestros corazones. Oremos juntos. Señor, te pedimos que en esta mañana nuestro corazón sea tierra buena y que la semilla de tu palabra caiga en ella, Señor, y que pueda dar frutos que traigan gloria a tu nombre, Señor. Presentamos nuestras vidas y que tú, Señor, nos desafíes a través de tu palabra, que es la verdad, y que tú pongas en orden nuestra vida, así como tú pusiste orden en todo el caos que estaba el cosmos. Es nuestra oración esta mañana en nombre de Jesús. Amén. Bueno, a mí me llaman la atención algunas de esas palabras. La primera de ellas es que Pablo le pone Pablo apóstol. La palabra apóstol es una palabra muy interesante. Hoy día hay una cierta confusión con los términos y con los títulos en algunas iglesias. Pero aquí la palabra apóstol era el que era enviado a cruzar una frontera. Uno de los padres de la iglesia, o uno de los padres de la reforma protestante, llamado John Knox de Escocia, dijo, intentando buscar el significado de este término, que los apóstoles eran como pequeñas piedritas que eran lanzadas muy lejos. Nosotros somos de lengua latina. La palabra apóstolos viene del griego apostelos. La palabra latina para apostelos es mito o misionero. ¿De dónde viene la palabra misión? ¿De dónde viene la palabra misionero? Entonces, apóstol en el contexto bíblico nada más es que un misionero, alguien que iba lejos. No era una titulación especial, no tenía nada que ver con una posición eclesiástica o una titulación. Nada más era una función. Alguien que era lanzado muy lejos. Y Pablo entonces dice, yo, esta piedrita lanzada muy lejos, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Ya estás estudiando en la escuela bíblica, os animo que vengáis aquí todos los domingos a las 10:30. Estamos estudiando con Yesley las cartas de Pablo. Os invito para que vengáis y sepáis un poquito más. Está siendo una bendición. Yo he venido algunas cuantas veces y por eso también estamos en Colosenses, para traer un poquito más de conocimiento profundizado de estos temas que estamos viendo en la escuela bíblica. Ya sabéis que Timoteo era un discípulo de Pablo, ¿no? Ya sabéis que Timoteo fue quien que Pablo lo preparó, lo alistó y lo dejó siendo pastor de una iglesia. Ella mismo que Pablo lo pastoreó y la cuidó por un par de años, la iglesia en Éfeso. Quizás
cuando Pablo se convirtió y tuvo su preparación ministerial y ahí unos años en el desierto de Arabia, y después Pablo fue a Éfeso, una ciudad muy importante en aquel mundo antiguo, el mundo de habla griega. Éfeso actualmente está en Turquía, pero en aquel momento hacía parte del Imperio Romano, la parte que estaba en una región llamada como Asia. Hoy conocemos como Asia Menor. Entonces Pablo dice la historia que Pablo se quedó en Éfeso por 3 años, quizás los 3 años más fructíferos de la vida y del ministerio del apóstol Pablo. Pablo estuvo ahí por 3 años y escuchó y ahí entrenó mucha gente para que llevara el evangelio a otras partes. Después, cuando Pablo sale de Éfeso, le deja a Timoteo como el pastor de aquella iglesia. Y Timoteo tiene ahí su tiempo ministerial, y después el que asume la iglesia en Éfeso es Juan el apóstol, aquel que era el mejor amigo de Jesús y aquel que escribió el libro de Apocalipsis. Entonces Juan, ya a fin de su vida, era pastor en Éfeso, hasta cuando vino la persecución y Juan le mete a la cárcel y le envía a la isla de Patmos. Pero hablamos de Colosas. ¿Qué sucede en Colosas? ¿Quién llevó el evangelio a Colosas? ¿Y dónde estaba Colosas? ¿Y por qué Colosas es tan importante en el Nuevo Testamento? ¿Y qué tiene que ver Colosas con nosotros hoy? ¿Y qué Pablo le escribe a Colosas que está relacionado a nosotros aquí, en este tema, en este asunto? Pues miremos, le pido a Rafa que le ponga el mapa, por favor. Vale. Aquí está Colosas. Colosas está ubicada en una región llamada como el Valle del Lico. Era un río que corría por aquí, en esta región. Esto hoy es todo Turquía, pero en aquel momento se llamaba Asia, ¿vale? Y Colosas fue en la historia una ciudad muy importante antes de Cristo. Desde el tiempo de Alejandro el Magno, si les gusta esa historia, si les gustáis historia, ya sabrás que Alejandro Magno conquistó desde Europa hasta lo que es hoy la India, llevando cultura griega. Alejandro Magno quería enseñar al mundo la manera, la forma griega de pensar, la forma griega de ser. Los griegos cayeron para los romanos. Pero antes de eso, 2 ciudades fueron empezadas y quitaron la importancia de Colosas. Alejandro Grande, entonces, antes de eso, hizo una carretera muy importante. Y esta carretera dividía Europa y Asia. Y por Colosas pasaba una carretera muy importante, donde, por supuesto, se llevaba el conocimiento, la filosofía griega, el modo de pensar, los dichos, la forma de hablar. Los romanos no cambiaron eso. Tanto es que la Biblia, la gran parte del Nuevo Testamento, el 99%, ha sido escrita en griego, no en arameo y no en latín. Además que los romanos hablaban latín, no hablaban griego, pero como ya era la costumbre, como ya era la cultura, la lengua griega siguió siendo la lengua franca en todo el Imperio Romano. Era la lengua que se tenía cultura, se tenía información. Era el inglés de hoy día. Entonces, cuando surgen estas 2 ciudades, Hierápolis y Laodicea, estas 2 ciudades le quitan el honor y le quitan la importancia de Colosas. Colosas ahora nada más es que solamente un pueblito. Pablo más o menos le escribe esta carta en torno del año 60.
No se sabe precisamente la fecha exacta de cuando Pablo les escribe la carta, pero se supone que Pablo les escribe esta carta por el año 60. ¿Por qué? Porque en el año 62 hubo un temblor, un terremoto, y nunca más en la historia se ha escuchado de Colosas. La ciudad desapareció. Se quedó bajo tierra. Incluso a estas agencias de viajes que venden paquetes para que visitáis lugares bíblicos. Y uno de los puntos del viaje es visitar las ruinas de Colosas. Lo que hay hoy son nada más que ruinas. Porque en el año 62 hubo este temblor, hubo este terremoto y tumbó la ciudad. Pero 2 años antes, entonces Pablo le escribe la carta. ¿Y por qué Pablo escribe la carta? ¿Y quién ha llevado el evangelio a Colosas? ¿Quién ha llevado el evangelio a Colosas? Les invito para que abráis en Hechos 19. Hechos 19, versículo 17. Hechos 19, versículo 17. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos. Y tuvieron temor todos ellos. Y era magnificado el nombre del Señor. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Bueno, esto cuenta de cuando Pablo viajó y llegó en Éfeso. En los primeros creyentes que se convirtieron, si sabes la historia de Hechos 19, ya sabrás que cuando Pablo llega en Éfeso hay un encuentro de Pablo con la divinidad o la diosa a que la gente le cultuaba ahí, la llamada Diana. Y Pablo predica ahí el evangelio, y en este capítulo 19 habla justamente de ello, cuando Pablo le predica el evangelio en Éfeso. Entre que se convirtió en Éfeso había un chico llamado Epafras. Y este Epafras se convierte, es entrenado por Pablo. Y Epafras, que era originario de Colosas, se convierte y lleva el evangelio de regreso a su casa. Colosas estaba distante de Efesios más o menos como 180 kilómetros. 180 kilómetros. Pablo nunca ha ido a visitarlos porque no le confió que esta iglesia iba a crecer bajo la responsabilidad de Epafras. Y Pablo entonces nos enseña algo ahí en ello, que no es posible que uno haga la obra del Señor solo. Nadie es autosuficiente para hacer la obra del Señor solo. Todos necesitamos compañía, todos necesitamos ayuda. Pablo le necesitó a Epafras para llevar el evangelio de regreso a su tierra, a su pueblo, a su gente. Y entonces Epafras empieza la iglesia ahí en Colosas. ¿Y qué sucedía en Colosas? ¿Qué sucedía en Colosas y qué sucedía para que Pablo entonces les escriba una carta? Había una amenaza muy fuerte y un encuentro de filosofías, quizás como hoy día. Vamos a tratar de ver cómo Colosas se parece a nosotros. Pero había un encuentro, un choque de mundos, un choque de creencias. Acuérdense que no había
casi nada escrito, ¿eh? La gente contaba las historias del Señor, boca a boca. Y Pablo les escribe las cartas para que la gente sepa cómo vivir y sepa cómo tener su vida cristiana de un modo práctico, de un modo natural y del modo que no ofendiese al Señor, de acuerdo con la teología y de acuerdo con el Evangelio. Entonces, Epafras va llevando y conduciendo a esta iglesia con esta amenaza de creencias que hay. Primero, un culto a los ángeles. Había un interés muy fuerte por temas espirituales en este pueblo. La gente quería conocer el orden del mundo y buscaban como magos, buscaban como gente que podía leer el futuro, gente que podría leer los horóscopos, los astros. Parece un poco como hoy día que la gente les gusta escuchar. Bueno, ¿quién nunca ha escuchado estos pronósticos, no? ¿De qué signo eres? Soy de Piscis. o algo así. O soy de Géminis, o soy de Acuario. Pues esto ya es antiguo. Esto es desde el tiempo de Colosas. Y además que el tema ese se mezclaba con cultura griega, con cultura judía. Porque cuando llega ahí, el modelo que ellos tienen es de la religión antigua del judaísmo. Entonces se mezcla la cultura griega con la cultura judía y además de la propia cosa que había la gente que les gustaba los temas espirituales. Es como la gente mira, me gusta leer las cartas de tarot y queda ahí buscando entender lo que dicen los astros. Estaba así más o menos en Colosas. Entonces, estas amenazas están presentes en la iglesia de Colosas. Y Epafras escucha que Pablo está en la cárcel. Y sucede algo también en la iglesia de Colosas, de un esclavo que ha robado a su amo. Y está lejos. Y este se convierte. Y ahora el hermano Epafras va a buscar consejo con Pablo de qué hacer con este antes esclavo. Pueda tener buena relación con su antiguo o su amo. Es de ahí que surge la carta de Filemón, que ya habéis estudiado en la escuela bíblica. Entonces, cuando llegan Timoteo, Epafras y otros a visitar Pablo, Pablo entonces escribe 2 cartas. Y son 2 cartas contemporáneas, la carta a los colosenses y la carta a Filemón. Epafras es aquel chico que lleva las 2 cartas y le entrega la historia de Onésimo, no la historia de Filemón. Ya sabéis, si ya habéis estudiado la escuela bíblica, ya sabéis de qué se trata la historia. Pues, entonces Pablo escribe a estos hermanos en Colosenses, y la carta a Filemón son cartas que suceden juntos. Pablo, de una vez que se sienta, entonces escribe las 2 cartas. Algunos de los teólogos a veces preguntan, pero esa carta no tiene mucho el estilo de Pablo. Quizás no fue Pablo que lo escribió, quizás fue Timoteo. Bueno, no estamos aquí para preguntar eso, pero sino para traer un poco más de este contexto bíblico. Estaba en compañía y Epafras y Tíquico es que lleva la carta. Eso está presente en Colosenses capítulo 4, versículo 7. Sabrás que Tíquico es aquel a quien se le encomienda que entregue la carta juntamente con Epafras. Entonces sabemos que Colosenses está sucediendo en ese contexto en que había una crisis muy fuerte de influencias ajenas en lo que la gente creía en la iglesia. Una presión muy fuerte de temas espirituales que negaban la naturaleza de Cristo. Otro tema, la gente quería conocer el futuro, quería conocer el mundo que no se ve,
pero no quería sujetarse al señorío de Cristo. Es otro tema muy parecido con el mundo hoy. Otro tema que había era un tema de gente muy religiosa que decía, no, yo no me mezclo con la gente de este mundo porque esta mi religión y mi modo de ser me da ventaja hacia el otro. Eso lo verás mucho en el capítulo 2 y en el capítulo 3. Cuando les toque a Fernando y Yesley compartir con vosotros, ya les dará este contexto. Pero entonces había una creencia de supercreencia o super religión. Y decía, no toquéis, no coméis, no bebáis, ni eso, ni aquello. Entonces había esta creencia de gente que se vangloriaba y pensaba que era muy, muy, muy religioso y con eso tenía una cierta ventaja hacia los otros. Pero los temas más fuertes es esta amenaza de filosofías humanas que estaban dentro de la iglesia, que estaba influenciando desde afuera lo que la gente creía, y estas herejías y este misticismo que la gente se trataba a sí mismo. Y había una clase de esta gente religiosa que se quedaron conocidos como los ascetas, gente que se separaba y se encerraba en la casa o se autogolpeaba para tener un crédito con Dios y con la religión. Gente que tenía prácticas de la antigua religión judaica y quizás una idea equivocada, una idea errónea de que ellos serían la generación que iban a experimentar la segunda venida de Jesús en aquella generación. Entonces tenían culto a los ángeles porque no sabía intentar o no sabía diferenciar cuál era la naturaleza de los temas espirituales en la iglesia, y seguían su vida religiosa o su vida cristiana bajo los rudimentos del mundo. Bueno, además de querer saber toda la cuestión de los horóscopos, como les comentaba, creo que si ponemos nuestras vidas en comparación a Colosas, muchas veces lo llevamos igual, porque tenemos mucha influencia de las creencias del mundo o del sistema. Con todas las veces que yo ocupo la palabra mundo, me refiero a sistemas, ¿vale? A todo el sistema en el que el Cristo no es el Señor, la Biblia llama de eso de mundo, ¿vale? Entonces voy a ocupar la palabra mundo con ese sentido. Tenemos mucha influencia de sus sistemas mundanos. Todos los días somos confrontados a creer o no creer. Todos los días somos confrontados con cuestiones humanas y humanistas que nos confrontan a la fe que tenemos para que no la tengamos. Y muchas veces tenemos curiosidad de saber cómo es el mundo que nosotros no vemos. Entonces, culturas, filosofías, creencias, religiones, este era el mundo, y Colosas era un punto donde pasaba una carretera donde se encontraba todo este calderón, le voy a decir así, toda esta mezcla de culturas, lenguajes, religiones, filosofías. En este trasfondo es que surge la iglesia en Colosas. Y de Colosas y estas ciudades grandes que después se quedaron conocidas como el mundo cosmopolita, de ahí viene la palabra cosmopolita, ciudades urbanas, ciudades grandes con gente de todo el mundo, de ahí viene la palabra cosmos, mundo, ya les compartí sobre eso. Es el desafío de ser cristiano en un mundo donde hay
tanta influencia mala. Quizás nos toque a nosotros, a cada uno de nosotros hoy, un desafío tal y cual cuanto a los creyentes de Colosas. El hecho de sermos fieles, como Pablo llama a los hermanos de Colosas. El hecho de que seamos fieles en un mundo donde hay tanta influencia para que no lo seamos. ¿O para ti es fácil ser cristiano? Si es fácil ser cristiano, quizás tenemos que evaluar nuestras vidas. Porque por la historia, yo pienso que no es tan fácil. Cuando miro las biografías, yo soy un adicto a leer biografías de hombres de Dios por la historia. Y una cosa que me di cuenta es que no es fácil. No es fácil servir al Señor. No es algo que muchas veces no tenemos que negar. Es como el propio Señor dijo, ¿no? Si quieres seguirme, niégate a ti mismo. Toma tu cruz y sígueme. El hecho de tomar la cruz no es algo que sea tan fácil o tan placentero. Entonces, cuando Pablo escribe a los hermanos en Colosas y dice, en el versículo 2, ¿no? A los santos y fieles hermanos. Eso me lleva a pensar que si Pablo escuchara de nosotros aquí en Picacén y la Esperanza de Vida, si hubiera un Epafras, o si hubiera un Timoteo, o si hubiera un Tíquico, que llevara noticias tuyas y mías hacia el oído de Pablo, ¿qué les comentaría Epafras y Tíquico a Pablo acerca de nosotros, acerca de ti, acerca de mí? Es algo que tenemos que evaluar, porque estamos siendo vistos todo el momento. El autor de Hebreos dice que estamos delante de un número de testigos. Nuestras vidas son vistas por otros. ¿Qué dice la gente acerca de nosotros? ¿Qué dice tu vecino acerca de ti? ¿Qué dicen tus amigos, tus compañeros de escuela, tus compañeros de curro? ¿Qué dicen de ti? ¿Qué dice tu familia de ti? ¿Qué dice tus líderes de ti? Seguro que el relato que escuchó Pablo de los hermanos en Colosas, porque Pablo no los conocía personalmente. Pablo estaba metido en una cárcel cuando escribe esta carta. Pero Pablo dice, a los santos y fieles. Eso me llama bastante la atención. La forma como Pablo le llama a los hermanos que están en Colosas. Pablo usa dos salutaciones. La primera salutación, gracias, que es gracia, ¿no? O gracias. O gracia es la palabra griega, hadis o kadis. Y la palabra hebrea, shalom. Gracia y paz. Porque Pablo sabía que ahí había un encuentro de culturas. Y había un encuentro de culturas, de la cultura griega y de la cultura judía. Entonces Pablo trata de hablar en dos idiomas o dos trasfondos culturales para que todos sean abarcados por su mensaje. Se me apaga el teléfono. Gracia y paz sea a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Es un tema interesante cuando Pablo le presenta esto al Dios nuestro Padre. Era un concepto de que Dios aún era algo nuevo para ellos. Esta gente venía de la religión o griega, que tenían muchos dioses y tenía a Zeus por padre, o venía del judaísmo que no presentaba a Dios como padre, un padre personal, pero sino un padre de un pueblo, de una nación que era Israel.
Y del Señor, el título Señor aquí es el título Curios o Kyrios, el mismo título que se le da al emperador. En latín, Dominus, de que hoy la gente a veces en español le llama Don fulano de tal, es la palabra Señor. Y aquí Pablo sigue orando y dice, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios. Les agradezco por tu vida, por tu fidelidad, por tu servicio, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como todo el mundo, y lleva fruto y crece, también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Como les comentaba, Epafras lleva noticias de cómo era el proceder, de cómo era la vida, de cómo era el modus vivendi de esta gente, de esos hermanos que estaban en Colosas. Pero lo que me llama la atención es que Pablo dice, ya habéis escuchado, ya oísteis de la esperanza verdadera. ¿Por qué Pablo habla de eso? De la esperanza verdadera. Es porque había un conflicto de esperanzas. Es porque había un conflicto de ideas. Es porque había un conflicto de fe. Les pregunto, ¿cuántos de vosotros o cuántos de nosotros ya hemos tenido crisis de fe? Yo he tenido algunas cuantas en la vida. Les pregunto otra vez, ¿cuántos entre vosotros ya habéis tenido crisis de fe? Cuando somos confrontados a punto de perder la esperanza, a punto de no creer, a punto de decir, no, esto todo no es nada. Esta gente estaba presionada. Y acuérdense que ser cristiano en este contexto muchas veces significaba perder la vida. Hace 2 semanas yo estuve en Italia y 2 domingos atrás estuve visitando una arena o como un coliseo donde se llevaban la gente para las luchas de gladiadores o las alegrías de los romanos. Y en aquella arena me vino una imagen en la cabeza y me imaginé, porque tengo la mente muy fotográfica, y me imaginé cómo eran allí devorados los cristianos por las bestias o por los animales salvajes como leones o panteras que llevaban ahí. Y me vino una imagen así, que ser cristiano en aquel momento, en este pueblo, en esta condición de que tú se te atraparan, se te cogen creyendo en la Biblia o se te cogen reunido en una casa, porque las iglesias no se reunían como nosotros aquí en templos o en lugares específicos, sino en las casas de la gente. Si te atrapaban ahí, te llevaban, te metían en la cárcel, o asimismo te podrían meter a ser devorado por un animal salvaje. Este era el contexto, además de la filosofía humana, humanista y pagana que había en aquel mundo. Le había también una amenaza de la persecución del Estado, del gobierno, del pueblo,
que los rechazaba al momento que sabía, que escuchaba que estaba esta gente, a quien de manera muy chistosa le llamaba de pequeños cristos. Muy depreciativa. Después le empezaron a llamar gente del camino. Pero a estos podrían perder la vida muy, muy fácilmente. E incluso cuando Pablo les escribe desde la cárcel, porque estaba predicando el Evangelio. Era de en contra al mandamiento del imperio, llamar a alguien más de Señor, de Kyrios. Este era un título solamente de César. Y cada vez que un cristiano llamaba a Jesús de Señor, de Dominus o de Kyrios, le estaba confrontando directamente al emperador. Bueno, ya sabemos de eso. Entonces, en ese contexto, Pablo entonces le escribe: ya he escuchado de vuestra fe, he escuchado de vuestra esperanza, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. Delante de tantas cuestiones, de tantas luchas, tenemos que saber que nuestra esperanza está en el Señor. ¿Y cuáles eran los confrontos directos que tenían los colosenses y que tenemos nosotros hoy día? Tenemos la presión del mundo que nos rodea, igual que ellos también tenían. Esta presión que intenta a cada momento robar nuestras mentes, robar nuestra fe y nos meter en un mundo pluralista y sincrético. La presión que muchas veces nos empuja a abandonar nuestra fe, a abandonar nuestra esperanza. Y el tercer reto que tenemos, y quizás sea el más duro, el más difícil, es tener y vivir un modo de vida agradecidos. ¿Ya se dieron cuenta cómo hoy reclamamos de todo? Nunca tuvimos un mundo con tanta tecnología. Nunca hemos tenido en la historia de la humanidad tanto avance, tantas oportunidades, y nunca hubo una generación de gente que reclama. Reclama porque está frío, reclama porque está calor, reclama porque es lejos, reclamas porque la camarera en un restaurante tarda. Reclama, simplemente reclama. Hoy tenemos, como nunca en la historia, un montón de gente reclamona. El reto que tenían los colosenses, y quizás comenzando la carta, Pablo nos enseña de que aquel que conoce al Señor es grato, tienen un corazón agradecido. Evalúa tu vida, evaluemos nuestras vidas. ¿Cuánto tiempo del día pasamos reclamando y cuánto tiempo pasamos agradeciendo? Estoy seguro que muchas veces gastamos mucho más tiempo reclamando de que agradeciendo. ¿Verdad, sí o no? Podemos aprender con los hermanos de Colosas a tener un corazón agradecido. Entonces tenemos 3 retos que aprendemos con ellos y que nosotros también nos toca hoy día. Ser fiel en un mundo cada vez más infiel. El segundo, no perder la esperanza, aunque las circunstancias no nos parezcan nada positivas. Y tercera, y más dura de todas ellas, cómo tener un corazón agradecido en medio de una generación del corazón duro e ingrato. ¿Ya has tenido la oportunidad que alguien que tú has puesto y has dado tanto, vuelva
y te meta un cuchillo por la espalda y tú dices, qué ingrato. Es una de las cosas que más nos duele como humanos, es la ingratitud. ¿Verdad, sí o no? Pues que tengamos y aprendamos con ellos y que sigamos aprendiendo en las próximas semanas con los hermanos de Colosas cómo tenemos un corazón agradecido. Vamos por aquí hoy porque seguiremos en este capítulo la próxima semana. ¿Vale? Nos pongamos de pie y vamos a orar. Y que tú en este momento evalúes tu corazón. Si el Señor preguntara de ti, o si alguien tuviera que presentarte al Señor, ¿cómo sería? ¿Qué hablaría la gente de ti? Hablaría como Epafras le habló a Pablo de sus hermanos fieles, santos, buena gente, con un corazón agradecido, gente que le vale la pena o que merece la pena escuchar, o te pintarían como, mira qué chico aburrido, reclamón. ¿Qué habla la gente de ti? ¿Cómo la gente te ve? ¿Dónde tú tienes tu esperanza? ¿Dónde tú tienes tu fe? ¿Qué tipo de gente eres? Es un momento que te desafío a que evalúes tu corazón. Si tú estás en ese momento diciendo, hablando, pensando con el Señor, Él te conoce mejor que tú mismo. Él conoce tu corazón mejor que tú mismo. Él sabe todo de tu vida, sabe tu pasado, tu presente y sabe mejor aún tu futuro, más que las estrellas, más que los horóscopos, más que los pronósticos que hemos escuchado, buscados por la internet o por las aplicaciones. Él también conoce los miedos que tú tienes, las inquietudes, los temores, las preocupaciones. Él conoce toda tu vida, tu histórico, tu historial, y sabe lo mejor para ti. Entonces en ese momento te pido y les pido a todos que cerremos nuestros ojos y curvemos nuestras cabezas y que hagamos y que hablemos con el Señor directamente, cada uno en su particular. Que presente su corazón, que presente su vida en ese momento. Ese momento eres tú y el Señor. No haga caso a quien está a tu lado, no haga caso a quien está aquí. Pero este momento eres tú y Él. Él te conoce, Él te escucha, Él sabe que tú eres y todo lo que tú necesitas. Si tú quieres hablarle y pedirle algo o comentarle de cómo está tu vida, de cómo tú te imaginas, ese es el momento. Él te conoce. Tómale unos segundos y habla con Él. Si tú quieres entregar tu vida al Señor, si tienes alguna cuestión y quieres presentar tu vida a Él y diciendo, Señor, cámbiame. La manera que estoy viviendo no me agrada mucho. Quisiera, como los hermanos de Colosas, conocerte más y tener sobre todo un corazón agradecido. Ese es el momento que tú puedes hacerlo. Creo que a cada uno que está aquí hubo este momento y que tuvimos un encuentro con el Señor. Quizás hoy sea tu momento, quizás ahora sea tu día, sea tu hora. Es entre tú y Él. Oramos todos juntos. Señor, te damos gracias por el privilegio de, como los hermanos de Colosas, conocer tu palabra y conocer la esperanza, la bendita esperanza que es conocerte, que es creer en ti, Señor. Señor, mira
cada corazón que está aquí en esta mañana. Cada persona, tú conoces cada una de ellas, en sus mínimos detalles. Cada uno de nosotros, tú nos conoces muy bien. Tú miras lo que está más adentro, lo que está más profundo en nuestro ser. Tú conoces mejor que cada uno de nosotros, Señor. Por eso, Señor, te presentamos nuestras vidas hoy. Aquello, Señor, que nos inquieta, aquello, Señor, que muchas veces nos quita la esperanza, aquello, Señor, que muchas veces nos quita la paz. Tú conoces nuestros temores, nuestro miedo del futuro. Muchas veces como nosotros lidiamos con nuestro pasado, también tú conoces, Señor. Cada punto de ello tú conoces, Señor. Pero te pido hoy que nos toque el corazón a cada uno que está aquí, a cada uno que nos mira por internet también, Señor. Que tú, Señor, pueda tocar cada persona, y que la gente, al escuchar de nosotros, que tengan las mismas noticias que tuvo Pablo, a escuchar de esta gente buena, fiel, santa y sobre todo agradecida, Señor. Es nuestro pedido en esta mañana, que tú toques y hables a cada uno y sígales hablando, síganos, Señor, hablándonos, para que sigamos escuchándote. Es nuestra oración, nuestro pedido, y que lo hacemos en el nombre de aquel que cambió el caos y que puso todo en orden, Cristo Jesús el Señor. Amén. Amén. Que Dios los bendiga. Tomes asiento. Gracias. Tomar asiento un momento. Gracias, Wellington. Una exposición muy interesante. Yo os invito a que cada domingo vengáis a la escuela bíblica, que es antes del culto, una hora antes del culto, en la que estamos estudiando las cartas de Pablo. Y por supuesto que vengáis a los cultos y que toméis nota, porque hay detalles, datos muy interesantes que leyendo solo la palabra no los vemos. Necesitamos consultar otros libros y que son todos para edificación nuestra, son todos para que aprendamos más y para que luego podamos poner por obra todo lo aprendido. Toda la escritura es para ponerla por obra. Me ha gustado mucho lo del universo, una palabra, muy bonito. Bien, recordar que el día 16 a las 7:30 de la tarde tendremos la cena de los enamorados. ¿Es sábado? Sábado. Día 16 a las 7:30 de la tarde tendremos aquí la cena de los enamorados. Poneros en contacto con Casia. ¿Conocéis todos a Casia? Casia. Habléis con ella, por favor, para ver lo que hay que traer y cómo nos organizamos, ¿de acuerdo? Y ahora, al finalizar, vamos a pasar aquí y vamos a recordar y a celebrar el cumpleaños, el primer cumpleaños de Mateus, ¿de acuerdo? Solo quiero que nos despidamos con una lectura, una salutación final que está en Hebreos y dice así: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Nos vemos aquí arriba ahora, ¿vale? Que el Señor os bendiga.